Este video llevaba subido una semana en el canal, pero justamente salió una noticia en donde pudimos ver a Ricardo López, el protagonista del video, junto a George Morikawa, el autor de Hajime no Ippo. Todo esto se dio recientemente por una conmemoración de un combate de Ricardo López versus un japonés, combate que repaso justamente en el video original. Pero de igual forma les dejo las imágenes de Ricardo López junto a Morikawa. También aquí Morikawa le regaló una ilustración del mismo Ricardo López enfrentándose a Ippo con los guantes azules. Ojito, hay que tenerlo presente. Además, aquí no solo también estaba un ex campeón mundial japonés, sino que también se encontraba el actual campeón mundial japonés, Naoya Inoue, quien terminó invitando al mexicano, del cual hablaremos por supuesto en este video, así que si no lo conocen no te preocupes, ya conocerán muchísimo de él, a su combate que tiene en diciembre para cerrar el año, algo sumamente interesante. Ahora sí, vamos con el video original. En primera instancia, Ricardo Martínez fue presentado en Hajime no Ippo como una leyenda en el pasado de Eiji Date, pero su primera aparición como tal, como pugil, fue antes de su segundo encuentro en contra Date. Fue para tener un sparring en contra Ippo. Todo esto en el volumen 37 del manga de Hajime no Ippo. En el tomo 38 del manga fue cuando finalmente pudo enfrentarse a Date. Tuvieron esta revancha en donde el resultado ya lo conocemos. Date fue noqueado y se vio forzado a retirarse. Para el tomo 39, a pesar de que la temática no trató de Ricardo Martínez, el autor publicó una página extra en donde hablaba de cómo Ricardo Martínez había sido modelado bajo la semejanza de Ricardo El Finito López, un boxeador mexicano, diciendo que decidió modelar a Ricardo Martínez bajo ese legendario boxeador porque fue al más fuerte que tuvo la oportunidad de ver. Todo esto en una entrevista junto a Yuki Mura, un ex campeón mundial japonés. Aquí podríamos preguntarnos cuándo fue precisamente que Morikawa conoció a Ricardo López. Recordemos que Hajime no Ippo es un manga que fue publicado en octubre del año 1989 por primera vez. Y justamente un año después de eso, en octubre del año 1990, Ricardo López le quitó el cinturón en el Korakuen Hall, un estadio que se ha repetido en múltiples ocasiones en el manga, a Hideyuki Ohachi, un boxeador que era muy admirado en Japón. Por supuesto que este combate se convirtió en parte de la historia del boxeo, y para algunos fue el día en que un mexicano destruyó los sueños de los japoneses. A pesar de que el manga llevaba poco tiempo en publicación, aquí fue en donde le tuvo que haber nacido la inspiración a Morikawa para crear a Ricardo Martínez a semejanza de este legendario pugil. E incluso si no fue aquí, un año después, o bueno, mucho menos de un año después, en mayo del 1991, en el gimnasio Kusanagi, Ricardo López tuvo nuevamente la oportunidad de pelear en Japón, derrotando a un boxeador llamado Kimio Hirano. Siendo dos combates claves para los japoneses, pero Ricardo López se logró llevar la victoria en ambas ocasiones. Y sin lugar a dudas fue en estos combates que este boxeador mexicano se ganó el respeto del mangaka japonés. E incluso El Finito López conoce perfectamente que es un personaje dentro de esta obra. Esto lo podemos corroborar en un programa de la televisión mexicana llamada Hoy, en donde en verdad habla mucha basura, pero bueno, no importa, le estaré dejando un fragmentito. Finito, que hay un personaje de anime japonés que fue inspirado en ti. Qué padre, ¿no? Sí, qué padre, es una satisfacción porque yo gané el campeonato mundial en Japón contra todos los pronósticos, llegué y la gente me recibió muy bien. Saben reconocer, el público japonés es uno de los más respetuosos y educados que conozco. Se mueren en la raya, como dicen vulgarmente hablando en el boxeo, pero es gente que reconoce y posteriormente hicieron una caricatura a mi nombre. Se llama Ricardo Martínez. Aquí El Finito reconoce al público japonés y también luego más adelante, como van a ver, se habla de cómo el personaje aparece en el 93. De 1993. Sí. Esa caricatura. Sí, yo gané el campeonato del mundo en el 90, duré 12 años como campeón mundial y esto lo hicieron en el 93. ¡Qué maravilla! Y efectivamente, como dice el mismo Finito,
él apareció en la obra por primera vez en el tomo número 20, que fue lanzado en el año 93, así que se encuentra muy bien informado al respecto. Aparentemente es algo que le causa mucho interés. Me pregunto si alguna vez se habrá visto Hajime no Ippo. Y por cierto, en verdad me da mucho cringe, como no solo la televisión mexicana, estoy seguro que esto pasa en todos los países de LATAM, como al punto de poner que Hajime no Ippo hizo un anime, o sea, Hajime no Ippo es el autor. Esto no tiene ningún sentido. También las malas lenguas hablan de cómo el Finito López inspiró todo el manga. Esto es un comentario que he leído muchas veces y esto no es así, ya que la aparición de Ricardo Martínez se debió 4 años después al inicio del manga, e incluso las peleas que hicieron que Morikawa quisiera crear a Ricardo Martínez sucedieron después de que el manga comenzara. Por otro lado, si quisiéramos hablar acerca de curiosidades de Ricardo López, podríamos decir que nació en Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, o que sus apodos eran El Finito o El Diablo, siendo El Diablo un apodo que utiliza Ricardo Martínez en la obra. O también podríamos hablar como curiosidad que se retiró a la edad de los 35 años en 2001. Espera, ¿en qué año estamos en el manga? Así es, 2000 o 2001, y tiene prácticamente la misma edad que Ricardo Martínez. No sé qué tan lejos querrá ir Morikawa de la inspiración, al menos el récord que tienen en el ring profesional es muy diferente, ya que Ricardo Martínez tiene más de 70 victorias y está completamente invicto sin ningún empate siquiera, y Ricardo El Finito López, el boxeador de la vida real, terminó con 51 victorias y un empate su carrera. Aquí el fandom ha tenido diversas teorías, como por ejemplo que va a haber un empate en la vida de Ricardo Martínez en contra Sendo, ya que el empate que tuvo Ricardo El Finito fue en contra un boxeador llamado Rosendo, algo que podría llegar a ser muy pero muy curioso. Pero aquí me gustaría también comentar un poco más acerca del final de la vida como boxeador de Ricardo Finito López. Todo esto lo dijo en una entrevista en donde dijo algo sumamente interesante. Primero se los dejo y luego lo vamos a contrastar con Hajime no Ippo. Escuchen con atención. Yo en la última pelea que tuve en el Madison Square Garden de Nueva York, que no sabía que era mi última pelea, yo tenía 37 años de edad. Peleé contra un chamaquito de 25. Y al pelear con él en el Madison de Nueva York, sentía tanto su bravura y encima que ya después cuando vi la repetición me voy dando cuenta, y yo me vi en la pelea, yo me sentía, dice, ya párale tantito, sí, porque estaba encima de mí, que ya no tenía piernas, que ya no tenía velocidad, mi cara se cortaba tan fácil, ya tenía 3 cortes en la cara. Gané porque Dios es grande y pude darle un gran gancho al hígado. Bueno, se fue a la lona. Grande para poder... Sin lugar a dudas, las palabras del Finito López en esta entrevista me recordó muchísimo al combate entre Ricardo Martínez y Wally, el más reciente que ha tenido el campeón mundial dentro de la obra, en donde fue sobrepasado en muchas ocasiones por la juventud y la agilidad de Wally, algo muy similar a lo que comenta aquí el Finito López. Incluso cuando dice que tenía 3 cortes en el rostro, me recuerda al plan inicial que tenía Wally de provocarle sangrado cerca de los ojos a Ricardo Martínez. También, si es que hablamos del tema de la edad, anteriormente se estimaba que Ricardo Martínez actualmente tenía unos 34 o 35 años en la obra. Si es que ese cálculo sigue siendo correcto, lo más probable es que a Ricardo Martínez le quedarían unas 2 o 3 peleas máximo en el manga para alcanzar una edad similar a la que se retiró el Finito López. Esto podría llegar a calzar muy bien con lo que el mangaka tiene planeado para el final de la obra. Y por otro lado, algo que me gustaría comentar también es que Ricardo Martínez, luego de su enfrentamiento en contra Wally, sí se veía muy agotado. Tan solo miren el rostro que tenía cuando intercambió miradas con Sendo, incluso se llegaba a ver afligido. Tengo mucha curiosidad de lo que pasará a continuación en el manga y me pregunto qué tanto de la vida del Finito López será tomado por Morikawa como inspiración. Me gustaría también saber tu opinión en los comentarios. Y creo que el video será mejor dejarlo aquí. Realmente Finito López es alguien muy interesante, pero quería hablar un poco acerca de su relación con el Ricardo Martínez de la actualidad.
Pero ¿cómo se llama? Pero se llama Ajime, ¿qué? Ajime no hipo. no hipo. O sea que él no tiene hipo. Ajá.